La madrugada del sábado 2 de enero de este 2026, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizaron este operativo en Venezuela para detener y trasladar a su territorio. Capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa y se los llevaron a los Estados Unidos. Se encuentran ya en Nueva York. Maduro y Cilia Flores, salieron de Venezuela de esta manera. No hubo una respuesta del ejército venezolano. Es decir, hay todo un tema aquí abierto respecto a qué realmente ocurrió con este operativo Venezuela. Ahí murieron por lo menos 40 personas, entre civiles y militares, muchos de ellos cubanos. Ya el propio gobierno de Cuba ha decretado luto nacional con motivo de la muerte de cubanos que estaban resguardando la seguridad de Maduro. Intentaron evitar la captura, según cifras extraoficiales que una fuente del gobierno venezolano proporcionó al diario estadounidense The New York Times. Se habla de al menos 40 personas muertas. Ya el propio Donald Trump habló de que muchos cubanos habían muerto en esta circunstancia. Los ataques se registraron en al menos 3 puntos: la base aérea militar La Carlota en Caracas, el complejo militar Fuerte Tiuna y el puerto de La Guaira, según informes de la agencia venezolana de noticias. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, justificó los ataques contra Venezuela por las supuestas actividades criminales de Nicolás Maduro frente al grupo delictivo que las autoridades estadounidenses denominan el Cártel de los Soles, cuya existencia ha sido puesta en duda por el propio gobierno de Venezuela desde hace ya un tiempo, que dicen que es una invención el Cártel de los Soles. Sin embargo, Estados Unidos está diciendo existe, y tan existe que capturamos a su líder y cabeza. El sábado, en conferencia de prensa, Donald Trump anunció que Estados Unidos tomará el control del petróleo venezolano y que este quedará embargado hasta que el nuevo gobierno de Venezuela esté en sintonía con el suyo. Rechazó la entrega del gobierno a María Corina Machado, la principal opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, por considerar que no tiene apoyo político suficiente dentro de Venezuela, adelantando que su administración dialogará con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, quien ya asumió como presidenta encargada de Venezuela. Aquí hay todo un tema porque ya Delcy Rodríguez ha abierto la puerta a la cooperación. Está planteando una agenda de cooperación. Aquí hay un quiebre de Delcy Rodríguez y veremos qué va ocurriendo en las próximas horas, días, semanas. Veremos qué perfila para Venezuela en un contexto como este. Por lo pronto, Donald Trump hablando del tema de María Corina Machado. Entonces, vamos a dirigir el país hasta el momento en que podamos hacer una justicia segura, apropiada y juiciosa, transición que tiene que ser juiciosa, porque de eso se trata todo. Queremos paz, libertad y justicia para las grandes personas de Venezuela. Queremos paz y justicia para las grandes personas de Venezuela, y eso incluye a muchos de Venezuela que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su tierra natal. No podemos arriesgarnos si alguien más se apodera de Venezuela que no tiene lo bueno de la gente venezolana en mente. Décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora estamos allí y lo que la gente no entiende, pero no entienden cómo dicen esto. Nosotros estamos allí ahora, pero nos quedaremos hasta el momento en que la propiedad transición adecuada pueda tener lugar. Así que nos quedaremos hasta el momento en que lo ejecutaremos, esencialmente hasta el momento en que sea necesario que ocurra la transición adecuada. Y ayer domingo Donald Trump reiteró su exigencia de que
de que Estados Unidos tenga acceso total al petróleo y los recursos naturales de Venezuela, al tiempo que amagó con una nueva ofensiva militar y contratar a Delcy Rodríguez peor que a Maduro si no coopera, aunque ella ya lanzó el mensaje de que claro que va a cooperar y está hablando de una agenda de cooperación con Estados Unidos. Ahora le tendremos los detalles de esta parte de la historia que es sin duda de gran relevancia en esta ecuación Estados Unidos-Venezuela. Lo que dice Trump, lo que decía Trump el domingo es lo que necesitamos de Delcy Rodríguez, en pocas palabras, es acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo. Afirmó Trump que hizo hincapié en las infraestructuras que ya que las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo, dice Trump. En este sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron. Está reclamando el derecho de lo que construyó Estados Unidos en su momento y que según Donald Trump el chavismo robó a Washington y que está dispuesto a recuperarlo, que es eje central de todo lo que está pasando. Tras la captura y deposición de Maduro, el tribunal, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de conmoción exterior para dar continuidad al gobierno chavista. Posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolana designó a la propia Delcy Rodríguez como presidenta encargada de este país, con todas las facultades y atribuciones de un mandatario en funciones. Ya en este carácter de presidenta encargada y en reunión del Consejo de Ministros, Rodríguez invitó al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación y en el marco de la legalidad internacional. Delcy Rodríguez se dirigió a Donald Trump y le dijo que los pueblos venezolano y estadounidense merecen la paz y el diálogo en lugar de la guerra. Además, tras reconocer a Maduro como presidente, exigió su liberación junto con la de su esposa, Cilia Flores. Aquí está Delcy Rodríguez, este personaje hoy clave en Venezuela. Veremos cómo se conducen las cosas. Esto dijo. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República. Delcy Rodríguez después, ayer domingo, emitió un comunicado, ya este es un comunicado escrito en donde la presidenta encargada de Venezuela invitó al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente, como le digo, en una agenda de cooperación, un día después de la captura de Nicolás Maduro y de que el presidente Donald Trump revelara que su país mantiene comunicación con la líder chavista. Extendemos la invitación al gobierno. ¿Qué dice el texto? Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera, señaló Delcy Rodríguez en este comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha tenido, aún no había habido una ceremonia pública de juramentación, pero al final de cuentas ya asumida ella misma como presidenta encargada de Venezuela. La comunicación fue publicada después de que Rodríguez celebrara este Consejo de Ministros. Ahí se vio al titular de la Defensa, Vladimir Padrino López, así como al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según imágenes transmitidas por el canal estatal de televisión venezolana. Ya el sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenaba a Rodríguez que asumiera el cargo de presidenta encargada tras la captura de Maduro, sin precisar, la fecha de juramentación
juramentación, pero al final de cuentas ya tomó este cargo, ya lo está ejerciendo de esta manera. El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esta ceremonia. Rodríguez reafirmó en este comunicado la vocación, dice, de paz y de convivencia pacífica de Venezuela, y dijo que su país aspira a vivir sin amenazas externas en un entorno de respeto y cooperación internacional, y se dirigió directamente a Trump. Le dijo: presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Así que bueno, pues es una circunstancia inédita, de la cual obviamente hablaremos ampliamente esta mañana. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, reconoció que en el ataque del gobierno estadounidense contra instalaciones de las Fuerzas Armadas en Caracas murió gran parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. En conferencia con el Pleno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López evadió dar una cifra de muertes y bajas en el ejército venezolano y dijo que las Fuerzas Armadas de su país respaldan a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Esto dice el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Respaldamos plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito. En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada ya en funciones, creó una comisión de alto nivel para gestionar, dijo, la liberación de a quien llama presidente Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló también de México. Cuidado con el tema. Donald Trump afirmó que México tiene que ponerse las pilas frente al poder de los cárteles al asegurar que estas organizaciones están gobernando México. Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum está preocupada por la situación y reconoció la fortaleza de estos grupos criminales. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Por cierto, tienen que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas porque están pasando a raudales por México y vamos a tener que hacer algo. Queremos que México lo haga. Son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles son muy fuertes en México. Recuerdo que una vez, hablando de México, le pregunté sobre Claudia Sheinbaum. Me dijo en un momento que había ofrecido enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico allí. ¿Es eso así? Creo que es una persona fantástica. Lo digo cada vez que hablo con ella. Está preocupada. Tiene un poco de miedo de que los cárteles estén gobernando México. Te guste o no, no es algo bonito de decir. Los cárteles están gobernando México.
Esto fue lo que dijo Donald Trump sobre hacer algo, habrá que hacer algo con México, y lo que usted acaba de escuchar. ¿Qué dijo la presidenta de México sobre lo dicho por Donald Trump? ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Pues dijo que no es una opción. No es una opción que haya una intervención militar de los Estados Unidos a nuestro país. Esto fue lo que declaró. ¿Él insiste en la intervención, presidente? Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia, y evitamos que llegue drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos. ¿Qué dice China? China exigió a Estados Unidos la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y acusó al gobierno de Trump de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Hay que decir que hoy está convocada una sesión urgente precisamente en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Estamos a la espera de que ocurra esto. Está previsto a las 10 de la mañana tiempo de Nueva York, a las 8 de la mañana tiempo de México. Estaremos al pendiente para informarle de cómo se desarrolla esta reunión urgente a la que ha sido convocada a Naciones Unidas precisamente con el tema Venezuela. China está pidiendo la liberación de Nicolás Maduro y acusó al gobierno de Donald Trump de violar el derecho internacional, y los principios de la Carta de Naciones Unidas. El gobierno chino condenó el uso descarnado de la fuerza y externó su preocupación por los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela por considerar que amenazan la paz en América Latina y el Caribe. China también llamó a Washington a garantizar la seguridad personal de Maduro y Cilia Flores, su esposa, a dejar de socavar al gobierno venezolano y a resolver cualquier problema mediante el diálogo y la negociación, le dice China a Estados Unidos. Y de manera conjunta, los gobiernos de México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay rechazaron ayer domingo las acciones militares de Estados Unidos ejecutados de forma unilateral en territorio venezolano. Mediante este comunicado conjunto, los 6 países expresaron su rechazo a la operación estadounidense que contraviene, dice el texto, los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, dice el texto. Además, los países firmantes de este documento también expresaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela. Es lo que han dicho estos países en este comunicado emitido ayer. Y en otros temas, regresando a México, le quiero informar esta mañana que un grupo de víctimas directas de lo que ocurrió con el tren interoceánico, el descarrilamiento del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre, presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Esto lo informó el despacho de abogados Vega, MacGregor y Arellano. Los representantes legales de las víctimas señalaron que la denuncia se va a presentar hoy lunes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues presumen irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la línea Z del tren interoceánico. En esta denuncia penal se incluirán los nombres de constructores, de constructoras, contratistas y servidores públicos que estuvieron a cargo de la obra inaugurada hace apenas 2 años. Estaremos al pendiente y tendremos información al respecto para ustedes esta mañana. Claudia Sheinbaum defendió la política energética de su gobierno y aseguró que con la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la rehabilitación de las 6 ya existentes y la compra de Deer Park,
Pemex ha logrado recuperar su capacidad de refinación y producir 1 millón, dice aquí, de barriles diarios. Hoy son 8 refinerías de petróleos mexicanos. Las 6 refinerías históricas donde está Tula, la refinería Olmeca en Dos Bocas, que como bien nos comenta Guadalupe, ya está produciendo 320,000 barriles diarios de petróleo, de petrolíferos, y la refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos. 8 refinerías que en conjunto están produciendo más de 1 millón de barriles diarios. Esto no se veía desde hace 2 décadas. ¿Y qué permite ello? Recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere. 1 millón de barriles de petrolíferos fue lo que dijo la presidenta que se está produciendo con todo esto que ha mencionado. Así que bueno, pues habla de la soberanía energética y está reforzando la idea de que con esta construcción de la refinería Dos Bocas, la rehabilitación de las 6 existentes y Deer Park comprado, en su totalidad, Pemex logró recuperar su capacidad de refinación y producir 1 millón de barriles diarios de petrolíferos. Y bueno, pues haciendo un recuento de lo que ocurrió después del sismo, este sismo con el que dijimos bienvenido 2026, un sismo que, bueno, pues generó lamentablemente la muerte de 2 personas, una circunstancia que lamentamos. En el recuento de las cosas, el sismo de magnitud 6.5 grados Richter con epicentro en San Marcos, Guerrero, se sintió el viernes a las 7:50 de la mañana en 4 estados del país. Dejó un saldo de 2 personas muertas y afectaciones a viviendas en 24 municipios guerrerenses. Esto informó ya la Coordinación Nacional de Protección Civil. La Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, informó que el pasado 2 de enero que el sismo provocó pues vidrios rotos y caída de plafones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también la caída de plafones de la torre de control sin que se reportaran lesionados en ambos casos. En Chilpancingo, el Hospital del Iste, en servicio desde 1984, sufrió daños estructurales, por lo que fue desalojado y sus pacientes fueron trasladados a Morelos, reconoció e informó el director de esta institución, Martí Batres.